Entonces, chicos, comenzamos con, voy a proyectar para ver más o menos qué preguntas vienen en un examen de admisión, ¿ya? Ustedes ya saben, tienen que revisar, revisen materiales de- del examen de admisión, ¿ya? Revisen materiales de exámenes de admisión porque eso es lo que les va a ayudar, ¿ya? Eso es lo que les va a ayudar. Bien, entonces, empezado. Si tienen alguna duda, ya se lo pueden pasar al Cordy, ¿no? Ya, y él me lo pasa, pues ya me lo comunica, ¿ya? Por usted ese lenguaje. Gracias, Priscila. Vamos, entonces, ¿dónde están los que aman a la patrona? A ver, ¿dónde están? A ver, ¿dónde están los que me aman? Los que me aman. Solo quisiera saber dónde está el que me ama, nada más. Bien, a ver, empezamos. Ya, listo. Miren esta pregunta. Ya, esta, esta. Este es de examen de admisión y este es de examen de admisión. Ya, este es de examen de admisión. ¿Sí o no? Ah, no, 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 no se ve, pausa. Ya, este es de examen de admisión, chicos. Esta pregunta es de examen de admisión del 2023. ¿Ya? Del 2023. Y esta también es pregunta de examen de admisión. Creo que el 2023-2. Ya, entonces, viendo estas dos en la mente, en el cerebro, por eso te dicen que es un proceso psicobiológico. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Luego, el receptor decodifica. ¿Dónde pasa? En la mente, en el cerebro. Por eso te dicen que es un proceso psicobiológico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El código, el sistema de signos. ¿De acuerdo? ¿Ya? El mensaje es la información. Este punto de acá también viene, ¿eh? Algunos confunden referente con circunstancia. Recuerda, circunstancia es el tiempo, referente es el tema. Siempre lo vas a encontrar con la pregunta de qué se habla. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Bien, vamos. Entonces, esos 7 elementos siempre van a presentarse en una situación comunicativa. ¿Ya? Siempre. Por ejemplo, hoy Juan avisa a sus compañeros que el examen se desarrolla por la mañana. El emisor es Juan, el receptor son los compañeros. Hijo, por favor, ciérralo esto. El receptor son los compañeros, el código es verbal, el mensaje, ¿no? El tema, de qué se está hablando, el tema, perdón, el mensaje, la información, que el examen se va a desarrollar por la mañana, ¿de acuerdo? Y el referente es el examen. El canal, el aire, las ondas sonoras y las circunstancias, el tiempo, ¿no? En este caso, hoy. En Inmesa, Misa, en resolución de oraciones me va bien, pero en teoría flaqueo mucho. Ya, pero ¿a qué te refieres teoría? Nick Mesa, o sea, ¿qué teoría? ¿Ya? Esto del ruido no creo que venga, retroalimentación tampoco, pero por si acá les dejo ahí. Esto sí viene. ¿Qué es codificar? ¿Qué es codificar? Codificar significa que seleccionas los signos y creas el mensaje. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es decodificar? Que el receptor entiende los signos, interpreta, analiza, ¿correcto? Lo hace el receptor. Bien, acuérdate, humana la que practicamos nosotros los humanos y la no humana la que practican animales vegetales. ¿De acuerdo? En la humana, ¿ya? A ver, escriban en el chat, ¿qué es verbal para ustedes? ¿Qué entienden por verbal? A ver, escriban en el chat, ¿qué entienden por verbal? Exacto, muy bien Priscila, exacto. Lo verbal es palabras, ¿de acuerdo? El uso de palabras. Entonces, cualquier situación que te den a ti, ¿no? Cualquier situación que te brinden a ti, tú tienes que empezar, ¿es palabra o no es palabra?
¿no? Por ejemplo, si te dicen la lectura del tarot, ¿ya? Si te dijeran la lectura del tarot, la lectura del tarot. Entonces tú tienes que pensar, ¿el tarot son palabras? ¿Ya? ¿Son palabras o no son palabras? ¿Qué dicen? La lectura del tarot, ¿son palabras o no son palabras? Ya, si no son palabras, entonces lo mandas a no verbal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo no verbal sería lo no palabras, ¿no? Y no palabras, en este caso, el tarot son imágenes, entonces sería visual, ¿sí? Lo no verbal es cuando me comunico con sonidos, pero que no son palabras. Lo no verbal oral, sonidos que no son palabras. Lo no verbal visual, imágenes, colores, semáforos, ¿no? Lo gestual, por ejemplo, los futbolistas ¿cómo se llama? Cuando celebran, cuando celebran, bailan, ¿no? Hacen movimientos con su cuerpo, ya. Eso es lo gestual. Pero cuando se abrazan, cuando se dan un apretón de manos, cuando se dan palmadas en el hombro, ¿no? Eso es lo táctil. ¿De acuerdo? Y lo olfativo químico son los olores, los aromas. Visuográfico, postulante 07, lo visuográfico tiene que ver con lo escrito. Todo lo que diga visuográfico es escritura. Ya, pues, Nick Mesa, es cuestión de memorizar temas puntuales nada más. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vino en el examen de admisión, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta de acá. Entonces, tú tienes que ponerte a analizar, ¿no? ¿Qué es el código postal? Díganme ustedes, ¿qué es el código postal? Gracias, Rafa. Gracias por ser mi fan. Lenguaje de señas sería, profe. Lenguaje de señas, CEPRO. CEPRO, dime, en el lenguaje de señas, ¿empleas palabras o no palabras? Tú responde. ¿Ya? ¿Palabras o no palabras? En el lenguaje de señas, ¿empleas palabras o no palabras? En el lenguaje de señas, ¿se emplea palabras o no palabras? No palabras, ya. Entonces le escribes no verbal, pues. ¿Ya? Y en el lenguaje de señas, ¿qué empleamos? No palabras y empleo mi cuerpo, profe. Ah, ya, no verbal gestual. Ya lo hiciste tú. El asunto es que lo hagas tú. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Salió o no, Cepro? Salió. Listo. El código postal, jóvenes. ¿Qué cosa es el código postal? A ver, googlea. ¿Qué cosa es el código postal? Googlea en tu cerebro. ¿Qué cosa es el código postal? ¿Palabras o no palabras? Son números. Muy bien. ¿Y los números son palabras o no palabra? No palabra. Y si no es palabra, es no verbal. Y los números son visuales. No verbal, visual. ¿Ya salió? El Código Penal es un libro donde están leyes, normas, y las leyes, normas se escriben con palabras. Y si son palabras, entonces sería lo verbal. Lo verbal visual, ¿no? O también tiene este sinónimo, escrita, o tiene el sinónimo de visuográfica, visuográfica. Ahí está, listo. Son sinónimos. Aquel que me preguntó qué es visuográfica. Esta va. El código de barras son barras, ¿no? Son barras, barras y hay número. ¿Es palabra o no palabra? Es no palabra. Escribo no verbal. No verbal y como son barras, lo veo. Ah, no verbal visual. El código genético es como esa espiral, ¿no? El ADN, pero no hay palabras. No, no hay palabras. Ah, ya, no verbal. Y no verbal también visual. No verbal, visual. Listo. Entonces, la única respuesta sería elefante. ¿Están de acuerdo? ¿Lo entienden todos? ¿Sí? ¿Se entiende cómo resolver? ¿Bien? Genial, muy bien. Y acá, por ejemplo, la comunicación verbal. ¿Ya? Miss, ¿y el braille qué podría ser? Ya, primero, Valodel, tú hazlo. Y todos, a ver, en el chat, en el braille, ¿se emplea palabras o no palabras? En el braille,
el sistema Braille, ¿empleamos palabras o no palabras? No palabras. Sí, Fabri. Visual, visográfica es lo mismo, sí. Ya, y en el sistema Braille se utiliza ¿qué cosa? En el sistema Braille, ¿qué cosa utilizamos? El tacto, ¿no? Las yemitas de los dedos, ¿cierto? Acá tienes, mira, acá, ahí está. ¿De acuerdo? Lo no verbal, ¿qué? Táctil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Lo gestual es cuando empleas el cuerpo sin contacto, por ejemplo, el puño, ¿no? Por ejemplo, el puño. ¿De acuerdo? Sí. Un abrazo también, lo no verbal táctil. ¿Ya? Lo no verbal visual, también, ¿no? El QR, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, bien. Listo. Siempre piensa, ¿utilizo palabra o no palabra? Ya. Y en este caso, mira, cuando este proceso psicobiológico es oral, o sea, la comunicación oral, ¿sí? La comunicación oral. En la comunicación oral, chicos, en la comunicación oral, humana, oral, ¿ya? El emisor se le llama el que habla, ¿no? El hablante. Y el receptor sería el oyente. ¿De acuerdo? Entonces acá, ¿qué te pide? La codificación, lo hace el emisor, pero el emisor se le llama hablante. Y la decodificación, el oyente. ¿Sí? Pregunta de examen de admisión. Ya, muy bien, Kiernik. Besito al Cordy. Ya, muy bien. Siempre que el Cordy sea de tu edad, ¿ah? Si no, estás por demás ahí. Bien, vamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Listo, chicos. ¿Ya ves? Eso es lo que viene. ¿Ya? Eso es lo que viene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Me preguntan, profe, ¿lo escrito es lo mismo que visual, que visográfica? Sí, es lo mismo, es lo mismo. Ya, mira, acá te dejo varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si te dicen la constitución política, ya, esa es humana y hay palabras. Un mensaje de texto por WhatsApp, ahí hay palabras. ¿De acuerdo? La lectura del tarot, el tarot son imágenes, no verbal. El debate es palabras, pero es palabra hablada, verbal, oral. ¿De acuerdo? Las señales de tránsito, también son palabras, no, no son palabras, ¿no? ¿Correcto? Profe, ¿un grito qué sería? Adriano, pero tú dime, ¿es palabra o no palabra? Rafas, codificar es crear el mensaje. Codificar es crear el mensaje. Un grito, ¿en un grito hay palabras o no hay palabras? Ayuden a Adriano de Selene. Pucha madre. Adriano de Selene. Triste. Ya, bueno. Díganme, ¿hay palabras en un grito? No, no verbal. ¿Y qué? En un grito, ¿qué cosa hay? Sonido, ¿sí o no? No verbal, auditiva o acústico. Ustedes tienen que hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Ya, listo, chicos. Ahí está. Chicos, esta imagen que están viendo acá, ¿podría ser no verbal? El chino, el japonés, el alemán, el ruso. ¿Serían no verbales o verbales? Ya, muy bien, Priscila. Es verbal, porque todas las lenguas son verbales, ¿de acuerdo? Valedol, Miss, y si un mudo me dice, ¿qué podría ser? No sé, la verdad es que no sé. Valedol, no te pongas en situaciones así, pues catastróficas. O sea, acá estamos para resolver preguntas de examen de admisión, no para otra cosa, ¿de acuerdo? Esa pregunta que me hace, Dios. Ya. Miss, el tarot, ¿por qué no es no verbal? Porque no hay palabras, me mito, porque no hay palabras. Ya que se pasó a un sordo mudo me dice, ¿qué podría ser? Dios, ya.
¿Qué cosa preguntaron por acá? ¿Qué cosa dijeron? El tarot, ¿por qué no es verbal? Porque no hay palabras. ¿Ya? El tarot no hay palabras. Busca, googlea, ¿qué es tarot ¿cómo se llama? Oye, estuve en un lugar, en una academia, y un alumno me dice que no sabe qué es el quipu. Ah, su madre, tan grave esa. ¿Qué cosa es el quipu, Miss? Ah, el tarot es la lectura de imágenes o figuras, entonces no verbal, muy bien, Jos. Tarot para sordos, ya, ya, no mamen, chicos, ya. ¿Listo? La comunicación no humana siempre va a aparecer el nombre de un animalito. ¿Listo? Ya. Acá, segundo tema, el fenómeno lingüístico. Esos tres conceptos tienen que estar claros. Aquí, pues no verbal, claro, no son palabras. Mí, si una persona se pone roja, sería visual, visual, visual. Química no, porque no hay olores. ¿De acuerdo? Johan, lo químico tiene que ver con olores, con feromonas, hormonas, sabores, aromas. ¿Ya? Haikido, según el tarot, mañana te va a ir de la E. Ay, Haikido, ¿qué te digo? ¿Cómo que visual o química? ¿Cómo que visual o química? ¿Qué hablas? Ya, bueno, listo, vamos por acá. El fenómeno lingüístico, lenguaje, lengua y habla. Definiciones, ¿ah? Lenguaje es una capacidad, lengua es un sistema y habla es el uso. Eso es lo que tienes que saber de memoria. Si no sabes de memoria, no resuelves, pues, ¿ya? Memorízalo. Luego, mira, por ejemplo, acá, miren esto, miren este ejercicio, ¿no? Miren este ejercicio, ¿ya? Miren este ejercicio. Mira este ejercicio. ¿Ya? Mira, en la situación, luego de un acalorado partido, los jugadores de ambos equipos, ¿cómo se llama? Argentinos se fueron a las piñas. Tuvo que intervenir el árbitro ¿qué cosa? La pelea. La palabra subrayada, dice, corresponde a un ejemplo de, ya, mira, para que tú puedas resolver esto, un segundo, ¿ya? Para que tú puedas resolver esto, lo que necesitas es el concepto claro. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es lenguaje? ¿Te acuerdas qué es lenguaje? Dime, ¿cuál es el concepto de lenguaje? ¿Qué es lenguaje? Gracias. No sé, hijo, ¿qué será aquí? Ya. ¿Qué es lenguaje? Es capacidad. Ya, váyanse. No, no, chao, chao. Sí. Ya. Ya, el lenguaje es capacidad. Entonces, las piñas no están relacionadas con el lenguaje, pues, ¿cierto? Ya. El habla, ¿qué cosa es el habla? El habla es el uso. La lengua es el sistema. ¿Ya? La lengua es el sistema. Entonces, acá me hablan que es un equipo de Argentina, me dice, ¿ya? De Argentina. En Argentina utilizan una lengua, pero ¿qué cosa utilizan? Una variedad. El dialecto se entiende como variedad. Profe, acá lo estándar es lo correcto. ¿Ya? Y acá esta palabra piñas, para mí peruano o peruana equivale a fruta. Pero en Argentina, según esto, es pelea. Ah, entonces es un dialecto geográfico. ¿Ya está? Ahí quedaría. Pero si no sabes los conceptos claros, no podrías resolver este tipo de preguntas, por ejemplo. O sea, o te va a generar dudas, te va a generar dificultad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
¿Ya? Para eso sirve, para eso sirve, para eso sirve. ¿Sí? Para eso sirve. Bien, vamos, avanzamos con un poquito más. ¿Sí? Para eso sirve, por eso es importante aprender. ¿Ya? Por eso es importante aprender. ¿Ya? Listo, chicos, ya. Esta imagen me hace referencia a la evolución humana. La evolución humana trajo como consecuencia el desarrollo del lenguaje. El lenguaje, recuerda esas características: innato, racional, universal, limitante. Alumno que no sabe esas características no resuelve, ¿ya? No resuelve. Y eso sería un problema para ti, porque te pone en una situación de desventaja. La lengua es un sistema de signos creados por el ser humano. Es aprendida, es psíquica, es un producto histórico, posee dialectos y posee gramática. Todas las lenguas tienen dialecto, todas las lenguas tienen gramática. El habla es el uso del sistema, es psicofísica, es concreto, es momentáneo, es individual, es variado. ¿Sí? Lo tienes que saber de memoria. ¿Sí? Si no sabes de memoria, ya fuiste. Otro concepto, una lengua ágrafa no tiene escritura. La no ágrafa sí tiene escritura. Ese es un trabalengua, que también lo tienes que memorizar. ¿Estamos? Las lenguas ágrafas y no ágrafas, todas tienen gramática. Todas tienen gramática. Cheri, yo no vengo del mono. ¿Cómo que yo no vengo del mono? Idioma es la lengua oficial. Correcto, en el Perú es idioma el español, pero también el quechua, el aymara y las demás lenguas amerindias. ¿De acuerdo? El dialecto, todas las lenguas son heterogéneas, todas las lenguas presentan variedades sociales, regionales, individuales. Ya, y ese es el tema recontrafijo del examen de admisión. Todos los exámenes de admisión siempre tienen esta pregunta. Ágrafa no tiene idioma, no, ágrafa no tiene escritura, ágrafa sin escritura, ágrafa no tiene escritura, sin escritura. Muy bien, las funciones del lenguaje. En las funciones del lenguaje, la representativa o referencial, la expresiva, emotiva, la apelativa o conativa. Esto te va a venir sí o sí. ¿Puede mandarle el PDF al Cordi? Depende. Depende, ustedes dirán, ¿cómo hacemos? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto es? ¿De acuerdo? La poética, estética, fática, ya sé cómo me pueden pagar. 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 Ya. ¿Sí o no? Sí. Pero en YouTube, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí está. ¿Listo? Ahí va. 3 billones de indies. Ya. Síganme en mi canal de YouTube. Ahí está. Full yape. No, no quiero yapes. Quiero seguidores en mi canal. ¿Qué tal ego? Me creo multicuentas. No importa lo que te crees. Y que bajen los suscriptores de todas las demás academias. Hagan eso posible. Y le mando esto al Cordy. Si no, no le mando nada. Ya. Listo. Ya. La poética. Hay figuras literarias. La fática inicia, mantiene, finaliza. ¿De acuerdo? La metalingüística habla de la ciencia de la lingüística. ¿Ya? Mi nombre, busca pues Roxana Cuadros. Sí, que baje, que baje. Miss, disculpe, antes de que acabe la clase, ¿me puede explicar atributo? Yo de... ya, antes de que acabe. Pero me hace recordar ya Iron Man. ¿Cuál es su canal? Búscame como Roxana Cuadros. ¿Listo? Ya, mira, esto vino en un examen de admisión. Tú lo que tienes que buscar en esta pregunta son rastros. En la apelativa conativa es una orden. Mira, cuando aparece lamentablemente, esta es la opinión de alguien. Cuando yo digo lamentablemente en ese lugar te enseñan mal, lamentablemente en ese lugar no hacen buenos materiales, lamentablemente, esa es la opinión de la profesora. ¿Sí?
Es mi opinión, ¿de acuerdo? Ya, muy bien, Cherry, lo máximo. ¿Ya? Entonces las opiniones, gracias, la INI. Ahorita voy a chequear cuántos hay. Es expresiva. El término esporádico es un adjetivo. Estoy hablando de la lingüística, ¿sí o no? Ya, esa sería metalingüística. Ojo, cuando ves un vocativo, no te emociones, ¿ah? Y no digas, vocativo, una orden. Depende. Muy bien, ya, muy bien. Gracias, chicos. Subió, chicos, de 3.48 a 3.49. Cheri, te pasas. Ya, no ayudas. Estimados estudiantes, el agua está disponible en los 3 botellones. Esa es representativa, porque no hay una orden. En cambio, la de señoras y señores, verifiquen, a esa sí es una orden. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ya me estás escuchando bien ahora. Aló, sí, esa es fática, ¿no? Esa es fática. Entonces, esa pregunta siempre va a venir, ¿no? Ese tema siempre va a venir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá tienes más ejercicios, ¿no? Por ejemplo, Daniela desea, esa es una, no estoy hablando yo deseo, ¿no? Daniela desea, acá estoy informando, ¿sí? Cuando yo digo yo deseo un vaso de agua, por ejemplo, ahí sí es expresiva, ¿de acuerdo? Master, atributo con verbo y algo que señala el sujeto, por ejemplo. Muy bueno. Bien, claro, muy bien, Master No. Excelente tu respuesta para tu compañero. Fático de comillas, preguntas fijas para el examen. Acá, pues, valedol, te estoy diciendo esto, función del lenguaje, fija, y recién me pregunto. ¿Y cómo puedo identificar el objeto directo? Ya, a ver, alguien que ya ha escuchado mi clase, ¿cómo se identifica el objeto directo? Ya, mira, Gia, la función teatral es... Esto, por ejemplo, cuando yo veo esto, no es una orden, ¿no? ¿Qué cosa es? Expresiva. ¿De acuerdo? Me parece que es un asunto controversial, me parece. O sea, es tu opinión, claro, expresiva. Por favor, esta es una orden, ¿no? Esta es una orden, ¿de acuerdo? Agua que no has de beber, déjala correr. Ya, esa es poética. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Sí, Carly, sí viene, sí viene. ¿Listo? Igual, mira, hay más preguntas de funciones del lenguaje, ¿ya? Bien. Bien. Ahora, esto de dialecto estándar, estudien qué es lo estándar, ¿ya? Olvídense del superestándar, estándar o no estándar, o no, no estándar. Un segundito. Ya. En el dialecto estándar considera las formas correctas, ¿no? Por ejemplo, me duelen mis rodillas, no, me duelen mis rodillas. Había varios guardias, eso está bien, ¿no? Porque es un verbo impersonal. Plagiemos tiene que conservar este diptongo, plagiar. Atrás, detrás de. Repitió otra vez, repitió es otra vez, sería redundancia, ¿cierto? Sí. Esto siempre preguntan, ¿ah? ¿No? Las oraciones impersonales o las oraciones pasivas reflejas, que lo vamos a ver en otro tema. ¿De acuerdo? Profesora, ¿en te preparas en ciencias, verdad, es función fática o apelativa? Andy, ese ejercicio lo he visto en una academia donde no están haciendo bien las cosas. Así es que aléjate de ese tipo de situación. En todo caso, podría ser así. Podría ser así. Mira, es que ahí el problema, Angie, el problema es que te preparas en ciencias, no es como esta, mira, ya me estás escuchando bien ahora, esto sí trata de entrar en contacto. En cambio, cuando te dicen, ¿cómo te dicen? Te preparas en ciencias, esa es una afirmación, ¿de acuerdo? Y ahí genera dudas, ¿ya? No es una buena pregunta,
no es una buena pregunta. ¿De acuerdo? No es una buena pregunta. Así es que aléjense de ese tipo de preguntas. Hoy día me han mandado, bueno, como este es un directo, no me vayan a hacer clips y no quiero problemas con nadie. Suficiente los problemas que tengo con Darío y con Yago, ¿ya? Suficiente, listo. Vamos. Lo único que les digo es que busquen preguntas buenas, pues, ¿no? Ya, lo más cercano son los exámenes de admisión, ¿ya? Y no se victimicen, ¿ah? Los exámenes de admisión están colgados en diferentes, ¿cómo se llama? En internet, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, Priscila, el verdad, ¿no? Pero en lo primero te engaña, lo primero te engaña, ¿de acuerdo? En diferentes drive, gracias, ¿ya? Entonces estudien lo que va a venir, no lo que no va a venir. Ya, listo. Lo estándar y lo no estándar, acuérdate, ¿ah? Lo estándar y lo no estándar. Ahora ya volé, ya, pues va. Es que ustedes quieren volar porque se meten en diferentes lugares, ¿ah? Ese es el problema, ¿sí? Ya, ese es un tema de ustedes. Hay que saber qué lees también, ¿no? ¿Sí? En dialecto estándar, no estándar, si ya dominan esto de los adverbios, en buena hora. Y no se estén matando con preguntas. Estudias en ciencias, ¿verdad? Eso no va a venir. Por la santa estudia. Estudia mejor esto, ¿ya? Los adverbios, los adverbios, los adverbios, los adverbios de ubicación. Se dice delante de mío, ¿no? Delante mío, enfrente mío, no, se dice delante de mí, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Los adverbios. Se dice muy antiquísima o muy antigua. Muy bien, Priscila. Muy antigua. La diferencia entre dialecto estándar y dialecto geográfico. Lo geográfico, INI, es lo que hablamos en los territorios. Y lo estándar es lo que está en la escritura. ¿De acuerdo? Es lo que está en la escritura. Eso también viene, los verbos impersonales. Viene. ¿Sí? Viene. Los verbos impersonales vienen. ¿Qué son verbos impersonales? Los que no tienen sujeto. Y los verbos impersonales se escriben siempre en singular. Valedol, olvídate de lo coloquial. En San Marcos existe lo estándar, lo no estándar. Nada más. No te confundas. El uso de los determinantes. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Y la realidad lingüística del Perú, chicos, viene, ¿no? ¿Sí? En el Perú la mayoría de hablantes somos monolingües, no ágrafos, la mayoría. Valedol, no te enredes, ¿ah? Anda por lo directo. No necesariamente máster, ¿ah? Con lo de clima no necesariamente, con hacer y haber también. El dialecto geográfico es lo mismo que el dialecto no estándar. Claro, porque lo geográfico tiene que ver con las variaciones de territorio, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Miren, en el Perú, por ejemplo, tenemos hablantes bilingües, ¿no? Castellano-inglés, quechua-castellano, chipivo-castellano, aymara-castellano, castellano-alemán. Si te das cuenta, en esta, ¿no? En esta secuencia, siempre prevalece el castellano. Y al prevalecer el castellano, se genera este fenómeno llamado diglosia. Esto está fácil. La diglosia es la prevalencia de una lengua en un determinado territorio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Recuerda estos datos, ¿ya? Recuerda estos datos, ¿sí? Recuerda estos datos. Este de acá, existen 19 familias lingüísticas en el Perú, ¿ya? Y de las 19 familias lingüísticas hay 48 lenguas originarias. Una lengua extranjera, que es el español, y la lengua de señas. No lo sumes. No digas que hay 50 lenguas porque es un absurdo. Hay 48. Hay una lengua y la lengua de señas.
no se suma. ¿De acuerdo? No se suma. Es un dato que está en la separata de Seple, que es lo más cercano. ¿Ya? Es lo más cercano a lo que hace la OCA, ¿no? Es lo más cercano. ¿De acuerdo? Profe, ¿y de dónde podemos encontrar este material? Este material lo he descargado de Alberto Cruz. ¿Ya? Mi fuente ha sido Alberto Cruz. Ya, ese es el problema en tu academia, Pepito. Mejor no digo nada. Ya, listo. Memoriza estas 5 lenguas. 48, Carly. Náhuatl, guaraní, mapuche, taíno. Así es. Las lenguas amerindias se van a dividir en dos: las lenguas andinas amazónicas. Las lenguas andinas conservan 2 familias y las amazónicas 17. ¿Ya? Dato, no te olvides, 48. ¿Ya? Agrupadas en 19 familias, 17 Amazonía y 2 andinas. No te olvides. Mis disculpe, ¿puede repetir eso de cuándo usar el antiquísimo y antiguo? Antiquísimo, lo utilizas. Antiquísimo porque estás exagerando. Lo que no puedes hacer es muy antiquísimo. ¿Listo? Ya. El quechua ya sabes que es la más hablada en todo el Perú. También se habla en otros lugares. Por eso le dicen supranacional. ¿Ya? Actualmente la mayor cantidad de hablantes está en San Juan del Lurigancho, Lima, por la migración. ¿Ya? El quechua, como todas las lenguas, tiene variedades. ¿De acuerdo? Tiene variedades. ¿Sí? Y en el caso de la familia del Aru, tiene 3 lenguas: Aymara, Cauqui y Jacaru. El Aymara en el altiplano, Puno, Moquegua, Tacna, Argentina, Bolivia, Chile. El Cauqui Jacaru está en la zona de Yauyos, la Sierra Sur limeña. ¿De acuerdo? Ya ambas lenguas en proceso de extinción. Recuerda estos datos, ¿ya? Recuerda estos datos. Lenguas vitales son aquellas que son transmitidas de generación en generación. Lenguas en peligro de extinción. Los niños ya no hablan, son habladas por los ancianos. Lenguas supranacionales lo hablan en otros países. Y lenguas extintas son lenguas que ya no tiene cantidad de hablantes. ¿Ya? Memorízalas también. ¿Por qué? Te ayuda al descarte. ¿De acuerdo? Te ayuda al descarte. Bien. En la Amazonía recuerda las 17 familias. Pero como es complicado, recuerda al menos que Xaninca, Aguajún y Chipibo con Ivo son las que tienen mayor cantidad de hablantes. ¿Ya? Son las que tienen mayor cantidad de hablantes. Recuerda ese dato. Las lenguas amazónicas son 17 familias. También hay lenguas supranacionales. ¿De acuerdo? También existen lenguas supranacionales. Y luego lo que tienes que recordar es la historia del español. Memoriza las lenguas prerromanas. ¿Ya? Memoriza las lenguas prerromanas o prelatinas. ¿Estamos de acuerdo? Memorízalas. No, el Aymara no está en proceso de extinción, ¿ah? No, el Aymara, mira, el Aymara tiene ¿cuántos hablantes? ¿Está en proceso de extinción? No, eso es una locura. Acá está el dato del ministerio. 450.010 hablantes. Proceso de extinción es 132 hablantes, 448 hablantes. Ese es proceso de extinción. Angie, ¿ya? O sea que no. Proceso de extinción no. El Aymara no. Es la segunda lengua más importante después del quechua. ¿De acuerdo? Es la más importante después del quechua. Ya, memoricen esta. Todas las lenguas tienen gramática, Adriano. Todas tienen gramática. Es que gramática no es saber leer y escribir. Gramática es comprensión. Yo comprendo lo que el otro dice. ¿De acuerdo? Esa es gramática.
Vasco, celta, tartesio, íbero, celtíbero. El vasco es la lengua que sobrevive hasta la actualidad en España. Cris, memoriza esto, las prelatinas. Luego memorizas las lenguas de los pueblos bárbaros, el árabe, el visigodo, la lengua germana, ¿ya? Y que llega el latín, y el latín comienza a sufrir transformaciones. De esas transformaciones surgen las lenguas romances, que las tienes que saber de memoria. Castellano, italiano, rumano, catalán, gallego, portugués, francés, sardo, provenzal, retorrománico, romanche. Dos variedades, no dos tipos de latín, valedol. La variedad culta y la variedad vulgar. Exacto, lo culto y lo vulgar. Exacto, Angie. Todas las lenguas poseen gramática, porque gramática es entenderse. Ya, gramática es entenderse. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el latín comienza a transformarse y produce cambios. De esos cambios se originan las lenguas romances. Ahora, el castellano ha recibido préstamos de estas lenguas, ¿no? De latín, germanismos, arabismos, americanismos, del inglés, del francés. ¿De acuerdo? Bien, entonces, con estos datos ustedes pueden repasar mejor. ¿De acuerdo? Y vamos a resolver, a ver, la práctica que le he enviado al Corby. Vamos a ver. Cheri, gracias, yo también te amo. ¿Va a pasar lo que nos mostró? Depende, Master Nopi. Es una orden, ¿va a pasar o no va a pasar? ¿No? Gracias, Prissy, yo también los amo mucho. Ya, a ver, vamos a ver por acá. La comunicación. Es la transmisión de mensaje entre seres vivos. Interacción comunicativa se realiza mediante el empleo de signos naturales o artificiales. La maestra señaló el lugar con el dedo índice. Mira, la maestra señala el lugar con el dedo. El dedo, cuerpo. Y si es cuerpo, sin contacto. ¿Sí? Si es cuerpo, no puede ser visual, es gestual. En un abrazo hay contacto, hay cuerpo con contacto, entonces no puede ser gestual. ¿De acuerdo? Chao. Bien, y luego me quedé absorta con el mural del colibrí galáctico. Esto es imagen, ¿cierto? ¿Sí? Esta es imagen. ¿Qué cosa sería? Visual, ¿cierto? No podría ser auditiva. Y el catador del vino sintió el aroma. El aroma es olfato. Y todo lo que es olfato tiene que ver con olfativa o química. ¿De acuerdo? Olfativa o química. ¿Listo? Muy bien. Sale, ¿no? Se puede resolver, ¿cierto? Ya, con temas puntuales nada más, ¿ya? Con temas puntuales. El fenómeno lingüístico. Acuérdate, cuando te hablan de fenómeno lingüístico, ¿qué conceptos son? Lenguaje, lengua y habla. Ya. Todos los seres humanos nacen con una gramática universal. ¿Qué dices tú? La 1, ¿qué marcas? ¿Verdadero o falso? ¿Ah? ¿Falsa? La 1 es falsa. Oye, pero cuando tú naces, cuando tú naciste, para aprender, cuando tú dijiste mamá, papá, ¿fuiste al colegio? No necesitaste ir al colegio. Todos nacemos, entre comillas, con una gramática universal.
A esto es ese concepto de limitante, pues. El lenguaje es limitante. ¿Por qué? Porque se supone que nacemos con una estructura mental. Esa estructura mental me permite aprender de manera natural una lengua. ¿Qué significa de manera natural? Que no necesito ir al colegio para aprender una lengua. ¿De acuerdo? Esto de acá es verdadero. ¿De acuerdo? Eso de ahí es verdadero. Y no solamente puedes aprender una lengua, puedes aprender 2 a más lenguas. ¿Sí? ¿Estamos? Gramática es el orden que poseen todas las lenguas, Cheri. Busca, ¿qué es gramática? ¿Qué es gramática? En la RAE, busca. El innatismo, esto me recuerda al lenguaje. Es la predisposición para aprender y usar el lenguaje. ¿Qué dicen? Solo la escolaridad permite la adquisición de una o varias lenguas, solo la escolaridad. Solo en el colegio, solo la escolaridad permite la adquisición de una falsa. La tercera tiene que ser falsa siempre, siempre. Ya tienes la clave. ¿De acuerdo? Ya tienes la clave. El lenguaje es un producto social que evoluciona constantemente. El lenguaje no es un producto social. El lenguaje es innato. Por eso es falsa. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Innatismo significa que es natural, que el ser humano nace con lenguaje. Eso significa innatismo. Vamos, Suzume se ha convertido en otra gran película del director. Chicos, acá un lapsus brutus, ¿ya? Borren esta coma, ¿ya? No debe estar esa coma. Sería una coma asesina, si no, ya. Suzume se ha convertido en otra gran película del director, ya. Estoy informando, representativa. Alomorfía, género, ya. ¿Esto qué es? Lingüística, metalingüística. La puerta representa la pérdida de su madre. Una puerta puede representar la pérdida de alguien. Pucha, profe, esa es metáfora. Ah, ya, poética. ¿De acuerdo? Deberían enfrentarse las emociones, pues estas aparecen, deberían, es una orden, ¿no? Apelativa. ¿Y hay clave? ¿Sí o no? A ver, representativa con D, metalingüística C, poética DCAB, DCAB, DCAB. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Que dice, Miss, además si evoluciona constantemente sería habla. No, la que evoluciona es la lengua. La lengua evoluciona. El habla simplemente es el acto de hablar, es momentáneo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esos conceptos, si no lo memorizan, tienen bastante problema. Vamos, a ver, la lengua, dice, constituye un sistema verbal que da forma particular a la facultad del lenguaje en una comunidad. Su estructura interna o gramática varía en el tiempo y en el espacio, y su área dialectal es heterogénea dialectalmente. Entre sus dialectos hay inteligibilidad mutua, es decir, sus hablantes pueden comunicarse entre sí. De la lectura del texto en referencia se puede inferir que el dialecto estándar se habla solo en la capital. El dialecto estándar, lo estándar se encuentra siempre en la escritura, porque la escritura se rige a normas, ¿ya? Entonces la A es falsa. Solo algunos idiomas cambian. Los idiomas, solo las lenguas, falsa. Todas las lenguas naturales. Profe, ¿qué es una lengua natural? La primera que aprendes, la primera aprendida. Todas las lenguas tienen variedades, claro, todas. Eso es lo que puedes deducir del texto, ¿sí o no? ¿La zona dialectal de una lengua es siempre homogénea? No. ¿En qué quedamos? ¿Cómo son? ¿Homogéneas o hetero? Profe, ¿qué quiere decir heterogéneas? Por ejemplo, un venezolano, un peruano, un español.
Mis, idioma es igual al lenguaje. No. ¿Cómo va a ser idioma igual al lenguaje? ¿Qué es lenguaje? Capacidad. ¿Qué es lengua? Sistema. ¿Qué es idioma? La lengua oficial. ¿Correcto? Hola, Leo, Oli. 5. Se afirma que el lenguaje permite la adquisición de una lengua. Claro. La facilidad con la que un niño adquiere la compleja estructura de una lengua durante sus primeros años de vida sería una evidencia de que el lenguaje es escoba. Muy bien, innato. ¿Estamos de acuerdo? Es innato. ¿Sí? Todos nacemos con esa capacidad. ¿Verdadero o falso? La manera peculiar o individual en que cada ser humano utiliza su sistema es el habla. El habla es momentáneo, verdadero. Implica procesos psíquicos y físicos. Por eso dicen psicofísica, ¿no? Falsa. Comprende solo peculiaridades fonéticas. Comprende solo peculiaridades fonéticas. A ver, vamos a ver, verdad, falso. Hasta ahora es verdad, falso. Verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Ya. Este solo la hace, ¿qué cosa? Falsa, ¿sí o no? Solo, o también podría ser la escritura. Supone procesos puramente articulatorios y es la materialización de la lengua, la última es verdadera. Ya, esta define, supone procesos solamente articulatorios, falso, también escritos. Ya, también tiene que ver con la escritura. ¿De acuerdo? Avión. Así es. ¿Ya? Bien. En un encuentro de fútbol, el árbitro muestra una tarjeta amarilla al jugador Juan, quien cometió una infracción contra el jugador Saturnino. Este último le reclama y le pide disculpas del caso. Esto evidencia una comunicación. Ya. En primer lugar, son seres humanos. Chao. ¿Ya? El árbitro muestra una tarjeta amarilla. Eso sería no verbal y visual, porque es color. ¿Ya? El jugador saturnino le reclama, le pide disculpas. Se supone que lo hace con palabras, ¿cierto? Y palabras habladas. Ya. Entonces la E. ¿Listo? Lo tienes que traducir. ¿Ya? Lo tienes que traducir. ¿Estamos de acuerdo? La tarjeta amarilla son colores y los colores es no verbal. De ahí partes. ¿Ya? De ahí partes. ¿Se entendió, chicos, cómo se resuelve? ¿Se entiende? Ya. Pregunta 8. Miss, pero el habla no es momentánea. No es momentánea. ¿No sería solo oral? Pero el habla en un concepto amplio también se puede llevar a la forma concreta de la lengua. ¿Y cómo tú concretizas la lengua? ¿Hablando o escribiendo? Las dos son válidas. ¿De acuerdo? Listo. 8. En la comunicación, el hablante nativo dotado de habilidades creativas juega mediante el lenguaje, como por ejemplo diciendo chistes, apodos, rimas. O sea, crea, ¿no? Crea. Por lo mencionado, señala la alternativa correcta que define la lengua con esta analogía. Ya. Las reglas no forman parte de un sistema falso, ¿no? ¿Sí? Hay reglas. Las estrategias buscan las jugadas acertadas. Las reglas organizan las jugadas permitidas. Esto es lo válido, ¿cierto? ¿Sí? Todas las jugadas se aprenden por repetición, no necesariamente. Y el uso adecuado se rige por la jugada, no necesariamente. ¿De acuerdo? Vamos. Acá, 9. La metalingüística, la apelativa y la estética. ¿Con qué lo relacionamos? Dime cuántos años cumplirás. Esta es una pregunta que exige respuesta. Esta es apelativa. ¡Qué belleza de espíritu! Estamos hablando de qué? Poética, ¿cierto? Poética, estética. Ay, Dios, acá me confundí.
Ya, a ver, esto sería apelativa, este es estética, y la palabra diptongo, esto es metalingüística. ¿Listo? La C, casona, muy bien. Vamos, 10. Tras la llegada a la región andina en el siglo XVI, la lengua castellana entró en contacto con las lenguas amerindias, ¿ya? En el siglo XVI llega el castellano, ¿no? El castellano recibió aportes léxicos de las lenguas amerindias, claro, ¿no? Por ejemplo, chamba, condo, ¿sí? Chicle, chocolate, ¿de acuerdo? El castellano adoptó la morfología, no, esto es falso, ¿sí? La expansión del castellano se detuvo, falso. Este proceso sigue, continúa. La castellanización es un fenómeno actual, ¿sí? Se manifiesta. El castellano adoptó algunos fonemas de la lengua quechua, falsa, ¿ya? Falsa. Y en la selva del Perú se hablan aún variedades, sí, hay quechua de la selva, ¿sí o no? Hay quechua de la selva, ¿no? Quechua sureño, norteño, central, costeño, ribereño y quechua en la Amazonía, verdadero, ¿de acuerdo? Adiós. ¿Están de acuerdo o no? Han marcado casa, ¿eh? La 3, la expansión del castellano se detuvo. Dime, ¿el castellano se ha detenido? Cuando te dicen que el jacaru es una lengua que está en proceso de extinción, que el cauqui está en proceso de extinción, que las lenguas amazónicas también. ¿Por qué? Porque hay una diglosia. ¿Te acuerdas en la separata? ¿Qué lengua predomina? ¿Ah? Por diglosia, ¿qué lengua predomina? El castellano. El castellano no se detiene. La 4, ¿el castellano adoptó fonemas? No, pues el castellano ya vino con una gramática. Recuerda que en 1492 Helio Antonio de Nebrija le había dado una gramática al castellano. ¿De acuerdo? ¿Sí? El castellano no adopta fonemas de la lengua a la inversa. El quechua va a ser influenciado por el castellano. ¿Ya? Vamos, 11. A ver, vamos a ver sobre el ceseo, ¿no? Y el yeísmo. ¿Qué es el ceseo? Pronunciar la Z como S. ¿Y qué es el yeísmo? Pronunciar la Y como la Y. ¿Listo? Esto es en todo el Perú. En cambio, el yeísmo es en la costa del Perú. Ya, dime, ¿solo una minoría de la población inculta? Falso. Todo el Perú es ceseo. ¿De acuerdo? La primera es falsa, recontra falsa. La segunda, el yeísmo es un fenómeno lingüístico del castellano andino. Falsa, falsa, falsa. La tercera, el ceseo consiste en usar la Z. No, falsa, la inversa. Falsa, ya hay clave. Avión. ¿De acuerdo? El ceseo está entendido en gran parte de América como en el Perú. Claro, verdadero. El castellano andino se caracteriza por el uso de diminutivos, ¿no? Acacito, papito, ayacito, ¿cierto? Verdadero. ¿Estás de acuerdo? Ya. El gerundio. Criticando, pensando, regulando, incluyendo, ¿no? Quedando. Ese es gerundio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando el gerundio está al inicio, es correcta. ¿Ya? Ya tienes la clave. Ya está, con eso ya salió. Cuando el gerundio inicia la oración, es correcta. Ahora, ¿por qué las demás son incorrectas? Porque un gerundio nunca puede modificar un sustantivo. El artículo criticando al gobierno, no. El artículo que critica al gobierno. No podemos utilizar sustantivo y gerundio. Está mal. La ley regulando, no. La ley que regula. ¿De acuerdo? Leyó las obras de ese autor incluyendo, de ese autor que incluye sus novelas, ¿no? O también puede ser, incluyó sus novelas, cualquiera de las dos, pero no incluyendo. ¿Correcto? ¿Sí?
Un muro quedando, el taxista se estrelló contra un muro quedando ileso, no, y quedó ileso. ¿Sí? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Más o menos? Ya. Lenguas prelatinas. Prelatinas, prelatinas. Lenguas prelatinas. El sardo provenzal, estas son neolatinas. La 2 puede ser náhuatl, son amerindias. La 2 y la 4. Ya tienes clave. Manda tu rata, dice. ¿Cómo es eso que manda tu rata? Pero el quedando no sería la consecuencia, Miss. El quedando. Está bien, pero no se utiliza en gerundio. Nunca se escribe en gerundio. Y quedó, pero nunca en gerundio. ¿Ya? Nunca en gerundio. Ya, manden su rata, dice. Y a mí no me gustan las ratas. Ya, bueno. 14. Préstamos lingüísticos. Ya, mira esto. Terra, terra. Acuérdate, terra es latinismos. ¿De acuerdo? Chicle y cacao siempre te van a llevar a americanismos. Ajedrez, azúcar, esos son arabismos, ¿cierto? Ya algo sé, ¿no? Sea, y la última termina en D. Esta es la clave. ¿Ya? Manden sus ratas, chicos, manden sus ratas. Listo. Y la última. ¿Es correcto decir 31 escritoras? Sí, esto es correcto. ¿Por qué? Porque es femenino. ¿De acuerdo? ¿Sí? Rafael limpia todo el área. No, este es femenino. Se debe decir toda el área. Mira, rodó por las escaleras rompiéndose. Esto es consecuencia, ¿no? Y cuando es consecuencia, se conjuga el verbo. Rodó por las escaleras y se rompió la cabeza. Y se rompió la cabeza. ¿De acuerdo? Y se rompió la cabeza. Está lloviendo. ¿Por qué dicen algunos lloviendo? Porque piensan que viene de lluvia, pero lluvia es sustantivo. El verbo es llover, llover. Está lloviendo. Vale. ¿De acuerdo? No creas de que te voy a comprar, no creas eso, dequeísmo, ¿no? Dequeísmo. Claro, es en toda el área, en toda el área, en toda el área. ¿Listo? Porque es femenino, pues. Es femenino. Ya, muchachos, se acabó. ¿Qué más quieren? ¿Qué más desean? Casi me hago mi perfect. Muy bien. Miss, ¿cómo es eso del de qué? Que no necesita, pues. Tú no puedes decir, no creas de eso. No creas de que te voy a amar toda la vida. No creas de que voy a dictar gratis. No creas de eso. No, no creas eso. ¿De acuerdo? Gracias, Angie. Dormiré feliz porque viera, ay, gracias, Priscila, lo máximo. Miss, ¿cómo identifico un atributo? Ya. En primer lugar, cuando te piden atributo, cuando te piden atributo, lo primero que tú tienes que hacer es buscar al verbo copulativo. Segundo, ese verbo copulativo está acompañado por una FN o por un adjetivo. Esa FN o ese adjetivo cumple la función de atributo. Eso es todo. Eso es todo. ¿Qué me dices? Que explique las conjunciones subordinadas, pero eso es tu chamba. ¿Yo por qué te tengo que explicar las subordinadas si tú no estudias? No te pases, no te males. Busca el inventario de las subordinadas y memorízatelo. O sea, tú quieres que yo te exponga ahí la subordinada, pero ese es el problema y por eso no entienden, pues. Mis, no entiendo nadota. Iré a ver todos sus videos. Sí, mejor. ¿De acuerdo? Exacto, Miss. Muy buena clase. Antes sufría con eso, pero es muy fácil, claro.
Kiarnik, explíqueme la D de la 15, por favor, explíqueme la D de Ya, mi la 15, por amor, favor, ya. explíqueme la D de la Ya. 15. La D de la 15. Rodó por las escaleras rompiéndose. Es que no son acciones simultáneas. Tú ruedas primero, rodas, ¿no? Por las escaleras y como consecuencia te rompes la cabeza, pero no lo puedes expresar con gerundio, sino con verbo. ¿De acuerdo? Con verbo. ¿Ya? No, Miss, su aplicación. Miss, muchas gracias por la clase. Nos vemos en la clase los jueves. Oh, el jueves. Porchi. ¿Quién será Porchi? Uno de mis alumnos. Sí, Miss, gracias, gracias. Ya está. Profe, ¿y el hoy? Y el hoy. Ah, sus chicos. Por cada escalón se va rompiendo más la cabeza, en serio. Ya, ya. Pero ustedes quieren saber del hoy, de lo de justo hoy. Se malean ustedes. Las consecuencias se expresan con verbo, nunca es verbo exacto. Siempre que sea una acción posterior, Yarnita. ¿Ya? Siempre que sea una acción posterior. Los que quieren saber oración compuesta, a aquellos jóvenes que quieren saber oración compuesta, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son, uno, verbo, y si no sabes perífrasis verbal, no vengas, no pidas clases de oración compuesta. Y dos, memoriza las conjunciones, tanto las coordinadas como las subordinadas. ¿De acuerdo? Solamente necesitas esos dos conceptos. ¿De acuerdo? Esos dos conceptos. Nada más. Bien, entonces, muchas gracias. Y ya le paso el material al Cordy, ¿ya? Para que lo comparta. ¿De acuerdo? Pero hagan lo que el Cordy les dice, pues, ¿de acuerdo? ¿Sí? Un abrazo. Ya, saber, perífrasis verbal, preposición. Exacto, Priscila. Profe, en su canal también va a subir el video. ¿Qué video? Gracias, Miss. Una frase verbal, Miss, hacia el ojo. Frase verbal, el verbo, pues, Adriano. Frase verbal, el verbo. Y si no sabes perífrasis, ahí vuelas, pues. En mi canal de YouTube hay una pastilla de perífrasis verbal. Anda, míralo. Gracias, Miss. Gracias, Merme. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 chicos, gracias y gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, véanse todos los videos, pues, ¿ya? Gracias, Nayeli. Gracias, gracias. Se cuidan. Chao, chao. Me voy a tomar agua, ¿ya? Se me seca la garganta.